Bueno, que nos llegó nuestro invitado de hoy. Eh, Hacemos mención de que en Radio Portales tenemos este programa que se dedica justamente a las conversaciones con nuestros científicos de la región de Valparaíso. Y bien, nuestro invitado, bueno, está fresquito, recién llegado, es el doctor John Erwin, investigador del Centro de Neurociencias de la Universidad de Valparaíso y con quien vamos a dialogar sobre aspectos en que, una vez más, acá en este espacio, difundimos, tratamos de buscar el lado práctico de las grandes investigaciones científicas que están desarrollando los centros especializados acá en Valparaíso. Efectivamente, porque estamos siempre convencidos, John, de que el tema científico en las regiones es de primera importancia para el desarrollo regional. Digamos, el aporte que hacen ustedes es muy significativo y nosotros queremos divulgar un poquito cómo las cosas que están haciendo, ¿no es cierto? Incluso también fomentar las vocaciones en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Ah? Uno ve que las motivaciones que tienen los jóvenes para tener y seguir por el camino de la ciencia son también importantes. Por eso que quiero preguntarte primero, al ver tu currículum, que tú eres doctor, pero también has hecho varios postdoctorados. Cuéntanos un poquito de esa parte, digamos, para iniciar la conversación. Bien, pues bueno, muchas gracias por la invitación y lamento el atraso. Normalmente voy a estas consultas en bus, pero hoy día se me ocurrió ir en auto y eso es mala idea porque no hay dónde estacionarse. Y además que todo el mundo anda malas pulgas. Pero en lo concreto, bueno, la carrera de científico en realidad empieza con una carrera como la licenciatura. La Universidad del Paraíso tiene licenciatura en biología y química. Y de ahí esa carrera como no es profesional, después lo que uno es porque uno se metió en un carril de investigación en general. ¿Sí? Y de ahí uno hace un posgrado de algún tipo, en general un doctorado, y después de eso ahí termina formalmente la educación en cierta medida y después uno hace como una, lo que sería seguramente el equivalente a una práctica profesional, que son estos postdoctorados. Y ahí uno hace investigación más o menos independiente y espera terminar con algún cargo. Ahí uno empieza a postular a cargo. Ahora, ¿en qué investigación realizaste tú para tu doctorado? ¿Y dónde hiciste el doctorado? Ya. Yo hice mi doctorado en Estados Unidos, en la Universidad de Brandeis, que está cerca de Boston. Y yo iba cuando salí de Chile y entré al doctorado ahí, así como hicieron varios chilenos, era una universidad donde nos conocían, entonces nos aceptaban con menos dificultad que nos aceptarían en otros lugares, porque eran como un poco como una sandía calá, Ah, ya, en ya. cierta medida. O sea, los chilenos que habían pasado por ahí habían hecho buen trabajo, habían sido buenos estudiantes, así que yo me beneficié de ese, me subí por el chorro, como De dicen. ese De prestigio, ese, claro. claro. Y yo iba con una cierta idea, pero lo que terminé haciendo fue usar este modelo que se llama drosófila, que es una mosca llamada mosca del vinagre, que es un modelo muy bueno en biología, porque es bien barato y hay una cantidad enorme de herramientas genéticas. Y uno dice las moscas que tiene que ver, pero resulta que la conservación biológica entre animales es tremenda. O sea, la manera en que uno arma, aunque no lo crea, el embrión de una mosca, usa las mismas moléculas en versión humana o versión ratón o versión conejo que estos genes de mosca. Entonces uno puede en realidad estudiar animales según sus bondades experimentales y estudiar lo mismo que uno estudiaría en un animal más complicado de acceder, digamos. Como estudiar humanos es muy complicado. Incluso estudiar ratones, hay muchas personas que usan ratones, es muy caro. Entonces si uno está en Chile, uno puede estudiar drosófila y beneficiarse de las herramientas genéticas tremendas que tiene. Esta mosca es una mosca muy chiquitita que vive, que ustedes la ven revoloteando en sus cocinas en el verano alrededor de la fruta. Es
inofensiva, no trae enfermedades, no daña la fruta, a diferencia de la Drosophila Suzuki, que ahora es una plaga complicada. ¿Ya? Y uno aprende un montón de biología de ese camino y hice mi doctorado en relojes biológicos. ¿Ya? Claro, Y eso te iba a preguntar claro, porque tú eres conocido ya en Chile, que todos te conocen por claro, por ese tema de mi cla- cruzada tu, estacional. tu cruzada estacional. Claro, y Sí, lo que uno aprende es, que, bueno, este insecto que uno dice es muy foráneo, digamos, muy diferente a nosotros, en realidad hemos aprendido muchas cosas de eso. Tiene 5 premios Nobel en el cuerpo, que son premios Nobel en fisiología o medicina, no son premios Nobel en moscología, ¿ya? claro. Y en particular este premio Nobel es en relojes biológicos, porque el reloj biológico de la mosca es igual que el nuestro. Entonces uno aprende mucho mirando la mosca. Y tuve la fortuna de hacer la tesis con una de las personas que ganó el premio Nobel por ese trabajo. Entonces estuve ahí en el momento histórico en que se hicieron los descubrimientos que sellaron el destino de este investigador. Doctor Irving. Y justamente yo me declaro asombrado, y a lo mejor muchos de nuestros auditores, las señoras, los caballeros, las señoras que están preparando el almuerzo, en fin, y que están corriendo a las moscas en este momento. Como, Claro. es Efectivamente. como que es la primera vez que alguien me habla bien de una mosca. O sea, en general las moscas, bueno, las moscas pertenecen a un grupo muy grande, los llamados dípteros, tienen un par de alas, a diferencia, por ejemplo, de una mariposa que tiene 2 pares. Ya, Y los dípteros son uno de los grupos más exitosos de insectos, junto con las mariposas, los coleópteros, que son como los pololos, ya que llamamos pololo, pero entre otros, y también las abejas, avispas y hormigas. Esos son los 4 grupos más exitosos de insectos en términos de número de especies en la Tierra. Y los dípteros vienen en todo tipo. Algunos son buenos, hacen, por ejemplo, polinización de flores, y claro. otros son vectores de enfermedades, como los mosquitos. Entonces hay de todo. Hay carroñeros, hay cosas buenas y cosas malas. Son grupos muy diversos y viven en todas partes, digamos. Y en ese aspecto, tiene sentido estudiarlos. O sea, uno lo puede estudiar por muchas razones, ¿cierto? Uno lo puede estudiar desde el punto de vista de como de salud pública, Claro. ¿cierto? Porque son vectores de muchas enfermedades. ¿Bien? Por ejemplo, el dengue llegó a Chile no hace tanto y hay que tener cuidado, esos mosquitos, ¿cierto? Son un problema. Pero también uno los puede considerar como un organismo en el cual uno puede aprender biología, y eso es cierto para cualquier organismo. Yo podría estudiar cualquier fenómeno que pasa en un animal, estudiando cualquier animal, solo que es más difícil estudiarlo en una vaca, por ejemplo, o en un ratón que en una mosca, que tiene un ciclo de generación muy rápido, en 10 días genera adultos nuevos, es muy rápido el desarrollo, y la gracia que tiene en realidad es que tiene una cantidad enorme de herramientas genéticas, ¿ya? Y en este campo, una de las ventajas que tiene es que desde su inicio, como en 1920, estamos hablando de más de 100 años de trabajo en este organismo, desde ese momento se estableció la regla que lo que es publicado se convierte en público. Y por lo tanto, aquí en Chile, por ejemplo, uno puede hacer investigación y aprovecharse de las herramientas que generan otros, y una vez que están publicadas se vuelven públicas y uno las pide nomás. Y como sobreviven un par de semanas en un frasco, uno las mete al correo, se la manda a quien sea, y en general ni preguntan qué va a hacer uno con ellos. O sea, a pesar que es un campo muy competitivo, también es muy generoso, y aquí al fin del mundo podemos aprovecharnos de las herramientas que generan otros, ¿ya? Y hay centros de cepa muy grandes, ¿ya? Entonces es un organismo muy bueno con el cual trabajar, hacer preguntas de biología básica, y uno aprende sobre todos los animales. Oye, John, tú te has hecho conocido por el tema el tema del reloj biológico que tiene unos, Cambio de hora. claro, el cambio de hora. Eh, para iniciar, digamos, esta conversa, sería bueno, digamos, que hagamos una evaluación. ¿Qué es lo que ha ocurrido después de toda esta campaña que tú has hecho respecto del cambio de hora? Claro. Bueno, ese es un caso que, por ejemplo, ilustra lo que lo estoy diciendo, que yo estudio el reloj biológico de estas moscas,
pero lo que aprendo aplica a los relojes de todos los animales, incluyendo los humanos, incluyendo el nuestro. Y por lo tanto, por eso que yo he molestado tanto con el tema del horario, porque yo sé la biología del cuento y yo sé que si el sol se levanta tarde, nuestro cuerpo se despierta biológicamente tarde. Y por lo tanto, para despertar temprano, como exige este mundo, digamos, que tiene horario, entonces uno se despierta antes de la hora que te despierte tu cuerpo y por lo tanto es un déficit de sueño, ¿cierto? Es un sueño que perdiste porque tuviste que hacerle caso al despertador. Y el sueño es muy importante. Y ese, claro, es muy importante y ese es un déficit que es crónico, ¿cierto? Todos los días que tú usas despertador pierdes 1, 2, 3 horas y en los niños y los adolescentes, que son los más afectados, ellos pierden 4 o 5 horas. O ¿Por sea, qué son los más afectados? porque ellos, bueno, deberían dormir más que los adultos y además, por su edad, ellos se despiertan naturalmente más tarde, ¿ya? O sea, uno sabe, Sí. los niños de, no sé, entre 15 a 25 años se van a despertar, se van a dormir a las 2 3 de la mañana, si uno los deja, Ahora, ¿cierto? claro, ahora se No, pero acuestan. naturalmente la Sí. biología es que uno se duerme más tarde y por lo tanto se despierta más tarde. O sea, entonces un adolescente, si uno pregunta, ¿a qué hora te levantas tú? Y no estamos hablando de un día de carrete, estamos hablando de un día en que estás Ah, ya, ahí, ya, normal. ¿a qué hora te acostarías? ¿A qué hora te despiertas? Típico es como 11 12 por ahí, ¿ya? Y no es Claro. porque son flojos, no es porque son carreteros, eso es la hora que te despierta tu biología. Entonces, digamos que se despiertan a las 11 y para ir al colegio tienen que levantarse a las 6:30, 7. ¿Ya? O Esas sea, son son 4 horas, ronrones fundamentalmente. son 4 horas de déficit de sueño. Yo con 4 horas de déficit de sueño no funciono. Y eso lo tienen que hacer todos los días que van al colegio. Entonces, si uno puede reducir ese déficit, ayuda a todo el mundo. Y entonces en Chile tenemos un horario en que el sol se levanta tarde. Y Oye, entonces eso significaría que los colegios deberían empezar más tarde. claro, esa es otra solución que se ha adoptado en algunos países. Hay un estudio muy bonito que se hizo en el estado de Minnesota en que se miraron cientos de escuelas públicas, privadas, de todo tipo, y las escuelas las organizaron según su hora de entrada. Algunas empezaban a las 7:30, otras a las 8, 8:30. Había una que empezaba a las 9:30. Y ahí les preguntaron a los estudiantes cuántos de ustedes dormían más de 6 horas, ¿ya? Y empezaba como en 30% para el colegio que empezaba a las 7. Y por cada minuto que entraba más tarde, ese era un minuto de sueño ganado. De tal manera que los que entraban a las 9:30 tenían 2 horas y media de sueño más que los que se levantaban, tenían que entrar a las 7. Es una cuestión notable y si uno lo piensa es como que se cae Maduro. Entonces mi cruzada ha sido esa, tratar de hacer que el sol se levante más temprano en Chile. Y como el sol, bueno, hasta ahora el gobierno no me ha hecho caso, pero el sol me va a hacer menos caso todavía, que pedirle que se levante más temprano, pero nosotros los humanos controlamos nuestro horario. Entonces, si uno pide que en vez de ser las 7 que mañana a esa hora sean las 6, uno va a esperar una hora más y se va a levantar el sol, y eso significa que pierde 1 hora en tu déficit de sueño. Y eso ayuda a todo el mundo. Claro, pero fíjate que este es un tema que me llama mucho la atención de que no se haya observado, porque claro, cuando tú tienes un poquito sueño, el tema de la eficiencia, incluso cognitiva, suele, digamos, ser más deficitaria también. Claro, Entonces el aprendizaje, ¿ah? Y yo, ¿cómo se llama? Pienso también en el tema de que uno almuerza y después le da sueño. Y, claro, y- y- y la ineficacia, ineficiencia que hay ahí también es una cosa tremenda. claro. Entonces, nos respetamos la biología entonces del cuerpo. No, claro. Bueno, es porque las razones son múltiples, pero una de ellas es que la decisión del horario en Chile residía antes en el Ministerio de Energía, pero este ya no es un tema energético, no es un ahorro de energía con un horario o con otro. Ya eso ya se demostró en todo el mundo y se demostró en Chile cuando, si ustedes se acuerdan, ese año que se mantuvo el horario de verano permanente, no hubo ahorro de energía. ¿Ya? Entonces, pero ahora esto reside en un comité interministerial que incluye salud, transporte, educación, que está todo bien, pero no han fallado, no han tomado el peso de la evidencia.
Y parte del problema es que los adultos nos gusta tener luz en la tarde y eso significa, ¿cierto?, que el sol se levante tarde. Y, y los adultos son los que toman las decisiones, los adultos escriben las leyes, responden las encuestas. Entonces, si uno hace una encuesta general a la población, va a ganar tener horario de verano porque el sol se va a levantar más tarde, va a tener más luz en la tarde, pero no hay que preguntarle a la persona objetiva, ¿cierto? La ley del tabaco, por ejemplo, que prohíbe fumar en los bares, no se hizo por las personas que van al bar a fumar, se hizo para las personas que están atrapadas ahí y no pueden escapar porque están trabajando, ¿ya? Entonces hay que considerar cuál es el público objetivo y son los niños, los adolescentes, y a ellos el horario de verano es un desastre. En el invierno, ¿ya? Y ese es el otro problema que uno piensa en el horario de verano en el verano, pero llegado al invierno, eso ya lo vivimos una vez, ¿cierto? El horario de verano en el invierno te pasa la cuenta porque está oscuro hasta muy tarde en la mañana. Un tema muy interesante, vamos a seguir en esto. Es solamente para contarle que estamos en Vox Populi, en Radio Portales, y nuestro invitado es el doctor John Irwin, investigador del Centro de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. También nos acompaña Manuel Tovar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales. Doctor, vamos a seguir un poco porque esto es bien interesante, porque usted lo mencionó así al pasar, en cuanto a que a lo mejor la gente o las personas que trabajan, que elaboran, que piensan, y también está el tema del cuidado frente a la delincuencia, en tratar de no llegar en horas o salir muy temprano o cuando está oscuro, en fin, se miran otras vertientes, otros vértices. Y lo que usted pone el índice, el puntito, es en la biología del cuerpo. Claro. O sea, porque al final todos los otros factores tienen, por ejemplo, si hay más luz en la mañana o más luz en la tarde, eso incide sobre por ejemplo, la violencia, es cierto, pero el balance no es consistente, ya si uno mira distintas cosas. Y al final, si las personas están más despiertas, sobre todo los niños, los adolescentes, aprenden más y son el futuro de Chile, entonces uno puede poner eso en la balanza. ¿Ya? Lo otro es que el déficit de sueño crónico es muy malo para la salud, ¿ya? Es malo pero por todos lados, no solo por las cosas que uno sabe que afecta, como la atención, el aprendizaje, sino que daña tu salud, daña el sistema inmune, no funciona tan bien, y por ejemplo, y esto uno lo ve en situaciones en que es muy agudo y así es muy grande el déficit de sueño como los nocheros, esas personas desarrollan esta cosa que se llama síndrome metabólico, que, que está acompañado de hipertensión, diabetes y además algunos cánceres están aumentados. Ya la Organización Mundial de la Salud considera el trabajo nocturno como un posible cancerígeno y no se entiende muy bien, pero uno de los factores es la falta de sueño. Ya un déficit de sueño es crónico, es muy malo y claro, aquí estamos hablando de algunas horas, no es como un nochero que es el tema de este proyecto que vamos a hablar. Eso es lo que te quería Sí, consultar, es porque pasemos a ese proyecto que claro, ahora están viendo sobre los mineros, claro, ¿ah? sí, Que tienen una jornada, ¿no muy es cierto?, larga, muy larga, y claro. bueno, y el tema de la luz, y explícanos un poco cómo va esa materia, por Es favor. un proyecto FONDEF de la Universidad del Paraíso y los proyectos FONDEF, este proyecto nos permite trabajar, hacer un proyecto con este grupo de personas que trabajan en minería, son conductores de camiones, ¿ya? Y trabajan como mucha de la minería chilena es con turnos de 7 o 10 días, que son 7 días de 8 de la mañana a 8 de la noche, y después tienen descanso, y otras veces a la vuelta tienen el turno nocturno, que es 8 de la noche a 8 de la mañana, ¿ya? Y eso es muy complicado. 10 días, 12 horas de trabajo nocturno, muy complicado. Es complicado por dos cosas. Una es que es muy difícil tener buen desempeño en la noche, ¿cierto? Uno tiene somnolencia. Y el otro problema, que uno no lo dimensiona, es que es muy difícil dormir en el día, porque el cuerpo te pide estar despierto. Entonces, esas personas, algunos pueden acostumbrarse, digamos, de alguna manera encuentran una manera de acostumbrarse, y otros duermen 3 4 horas. Y eso por 10 días te pasa la cuenta. Te pasa la cuenta no solo en términos de desempeño, sino que también biológicamente es muy malo eso, muy malo. Entonces este proyecto lo que hace
es hacer lo que hace el sol, que es tratar de cambiarle el reloj a los conductores, ¿ya? Es tratar de extender el día y mover la noche hacia el día, de tal manera que ellos salgan del trabajo con un cuerpo que está más cercano a la noche y pueden dormir. Y si el cuerpo está más de día en la noche, entonces van a trabajar mejor. Y para eso usamos solo luz en la noche, y en la mañana les pedimos que usen anteojos muy oscuros. Ya están en Calama, donde el sol es muy muy fuerte, y les damos unos anteojos que son para soldar al acetileno. Son muy muy oscuros y todos han dicho que en realidad les ayuda. Les damos eso, les damos cortinas blackout para las habitaciones. Y ¿Cortinas cuánto? blackout, que son cortinas negras, o sea, son cortinas a través de las cuales no pasa nada de luz, ¿ya? Ah, ya, ya. Porque las habitaciones de ellos tienen, ellos viven en campamento, y las habitaciones tienen unas cortinas que nos sellan completamente la luz. Entonces les entra la luz y eso les afecta, porque la luz es lo que determina cuándo empieza el día para tu cuerpo. Entonces estamos tratando de desplazar la noche hacia el día, de tal manera que cuando salen del turno su cuerpo se sienta de noche y pueden dormir, y cuando duermen es un sueño más profundo. Oye, ¿cómo ha sido? Eso es cuando están en un campamento, o sea, van a Claro, estar varios días ahí 10 días, y pueden claro, manejarlo. claro, sí. Entonces, ahí, y claro, idealmente uno les pediría que empiecen esta intervención cuando hacen su descanso. Tienen un descanso de 10 días. Idealmente harían ahí la primera intervención, pero es muy difícil que lo hagan durante el descanso porque están en otra. Entonces los tomamos cuando entran al turno nocturno. Oye, John, ¿y cómo ha sido la relación con los trabajadores en esta pega, digamos? Es más fácil hacerle con la ¿cómo se llama La la drosófila mosquita? no, La es mucho más drosófila. difícil. Los humanos son muy porfiados, pero también estos trabajadores es un trabajo muy duro. eh, pero la gracia del proyecto es que tenemos un documento de consentimiento informado con ellos. Entonces, esto, si bien trabajamos con una empresa, la empresa no interviene en el estudio. Entonces, el estudio es entre los trabajadores y nosotros, y por lo tanto hay un cierto nivel de confianza. Y eso es muy importante porque es muy difícil trabajar de noche y es muy difícil dormir de día. Entonces, si bien ellos declaran que no toman nada para dormir, que durmieron al menos 6 o 7 horas, eso es físicamente imposible. Entonces, con nosotros ellos no tienen que declarar ninguna cosa. Lo que les pedimos es si se sienten mejor, cuánto durmieron, pero no tienen que armar un cuento de tal manera de preservar su contrato. Con nosotros lo que les pedimos es que son todos voluntarios, se anotan, si se quieren retirar no es problema, tienen que avisarnos nomás, y por lo tanto están libres de participar y libres de irse. Si se van, que nos avisen, y ha sido bien exitoso. Declaran que mejoran mucho y hemos medido varias cosas, datos biológicos duros, y efectivamente se ve bien, se ve bien, ha mejorado, ¿ya? Y cualquier mejora es una victoria. Doctor Iwen, así, rápidamente, volvemos al comienzo. ¿Qué es lo que recomienda usted entonces en cuanto al horario a los cambios de hora? Valer, ¿habría algo que pudiera valer? ¿O el del invierno o el del verano? ¿Qué se plantea al final? Bueno, el llamado horario de invierno en Chile es preferible porque el sol se levanta más temprano. Entonces ese es el que habría que guardar. Idealmente sería el horario de Perú, que estaría corrido una hora más aún que el horario de invierno, pero ahí sí que me van a matar. Y yo no voy a molestar con ese horario, pero sí, ojalá se adopte un horario de invierno permanente. Además que el cambio de hora de la primavera es muy malo. Entonces hay que eliminar los cambios de hora y quedarse con el horario de invierno permanente. Muchas gracias, Muy John. novedoso en este instante. Oye, gracias, estamos terminando el programa, pero te agradecemos tu participación. Siempre es grato conversar contigo y los aportes que tú nos haces en este programa Vox Populi Científico. Muchas gracias por la invitación. Un gusto Estuvo con siempre. nosotros el doctor John Erwin, investigador del Centro de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. También Manuel Tobar Leiva, presidente del Centro de Estudios Regionales. Acá, en la sala, nos acompañó Marcelo Sagredo, en la sala máster Luis Salinas, y ahora, en Portales, nos quedamos conversando con Luis Denis González. Por nuestra parte, hasta el próximo viernes,
en Voz Populi. Gracias.